Pastora Nina Peguero Camilo, bienvenida a En Portada. Por fin se me dio con usted, pastora. Gracias por recibirme, por invitarme. Yo también estaba deseosa de compartir contigo. Yo de verdad no podía dejar de hacer un episodio dedicado a Dios. Es imposible. Inclusive yo lo quería hacer desde el inicio, pero es en el momento de Dios, no en el mío. Así es, el tiempo de Dios. Así es. Pastora, creciendo como hija de pastor, ¿verdad? De su madre, en un ambiente tan centrado en la fe, ¿cómo fue la adolescencia para usted en un mundo donde hay tantas tentaciones y donde las personas juzgaban mucho a los creyentes? Bueno, realmente, gracias a Dios, tuve una madre que me enseñó a creer en Dios como un estilo de vida, no como ser parte de una iglesia, porque muchas veces el juicio, Evelyn, se da dentro de comunidades donde están muy enfocadas en lo que tú haces, no más bien en lo que tú eres como creyente, como cristiano. Y mi madre siempre me decía que Dios veía la intención, no la apariencia ni la acción. Y esto viene de la palabra que Dios dice, porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero yo veo el corazón. Y mientras crecía, sí estudié en un colegio católico, en el Colegio Santo Domingo, que también me enseñaron la fe de una manera más tradicional, y siempre me distinguía por el deseo de agradar a Dios. Yo siempre enseño que ser cristiano es vivir para agradar a Dios. No tiene que ver con una conducta, con hacer, con dejar de hacer, sino que ahí yo creo que lo engloba todo, porque cuando tú quieres agradar a Dios, pues hay cosas que tú vas a hacer y hay otras que no vas a hacer para no desagradarle. Exacto. Es un estilo de vida para mí. Eso sí es verdad, es un estilo de vida. Pastora, ¿se puede tener una relación con Dios sin tener que asistir a la iglesia todos los días? Por supuesto, porque la relación con Dios tú la puedes tener desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde estés, porque es que Dios está contigo en todo momento y solamente tú necesitas tener una Biblia, que es la palabra de Dios. Yo siempre enseño que cuando abrimos la Biblia, abrimos la boca de Dios. Exacto. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque tú te juntas con personas que piensan como tú, que tienen tus mismos principios y valores, porque tú vas donde puedas ser edificado. Por ejemplo, cuando tú estudiaste tu carrera, tuviste que ir a la universidad, admiraste a algunos profesores o profesionales. Del mismo modo, la iglesia yo siempre digo que fue diseñada en el escritorio de Dios y ese es el lugar que Dios nos da, una familia en la que nosotros podemos pues crecer, desarrollarnos. Un niño, y siempre pongo esto de ejemplo, un niño que nace, ¿qué necesita cuando nace? Alimento, cuidado, protección, sobre amor. todo amor para poder desarrollarse. Entonces, la palabra nos compara cuando estamos y entramos en esta relación con Dios a que nacemos de nuevo. Pero no es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual que nos lleva entonces a nosotros necesitar ese cuidado espiritual, ese alimento espiritual que es la palabra de Dios y lo compara con leche, porque habla de nacer de nuevo. A veces se nos olvida que nosotros no somos seres materiales, sino que somos seres creados a la imagen de Dios, a semejanza de Dios, seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y en esta necesidad de nutrir cada área de nuestras vidas, entonces sabemos que esa área espiritual pues se nutre con la palabra de Dios y teniendo modelos y teniendo personas a nuestro alrededor que crean como nosotros, que nos inyecten esa fe, ese amor y sobre todo que cuando estemos decaídos, que nos pasa tan comúnmente, pues nos puedan dar la mano. Entonces hablo de la iglesia no como un lugar, sino como una familia de fe. Así es. ¿Qué le diría a un joven que siente que orar o leer la Biblia no le funciona? Bueno, le diría que
no puedes acercarte o amar o conectar con lo que no conoces. Necesitas conocer a Dios y siempre Dios se va a manifestar en nuestras vidas a través de personas que van a venir a modelarnos y apoyarnos en cómo vivir ese estilo de vida que hablaba anteriormente. Si no le funciona, probablemente es porque no se está acercando con fe, sino con duda. Y dice la palabra que para acercarnos a Dios tenemos que creer que Él es. Y yo pues he enseñado incluso a niños acerca de Dios y resulta difícil porque Dios es abstracto, no lo vemos. Sin embargo, ¿cómo enseño a un niño de Dios? Le llevo a ver la creación, el mar, el cielo y le digo yo, esto lo hizo Dios. ¿Qué crees que un niño va a pensar al ver el mar que Dios hizo? Que Dios es como, Que Dios existe, que Dios que es Dios es grande, que grande, Dios es que maravilloso. Dios es creativo. Ujú. Entonces, podemos aprender o podemos manifestar a Dios a través de su creación, permitir que nuestros jóvenes le conozcan. Y Dios está a distancia de una oración, Evelyn. Todo aquel que le dice, Señor, Él está ahí y Él está muy interesado en darse a conocer, pero necesitamos mostrar ese interés que se muestra a través de esa fe. Y más, por ejemplo, hay personas que dicen, pero es que yo no sé cómo orarle a Dios. ¿Qué le digo a Dios? ¿Hay que hacer una oración estructurada o no? Nos enseñaron mucho a rezar y a repetir. Sin embargo, Dios está más interesado en lo que sale de tu corazón, en tus palabras, porque orar no es repetir, orar es hablar con Dios. Y tan pronto tú dices, Señor, ayúdame, o puedes hacerle una pregunta, guíame, pues Él comienza a honrar tu fe y se manifiesta específicamente en la petición que tú le haces en el momento. O sea que solo necesitamos hablar con Dios. Esto lo hacemos desde el carro, desde la bañera, desde la cocina, desde tu oficina. Hablar con Dios sencillamente es decirle Señor y saber que Él está ahí. A los niños les decía, es como el hombre invisible. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Y es porque aunque no lo podemos ver, Dios está en todo lugar y Él lo llena todo. ¿Es cierto que si pecas, Dios se aleja de ti? Mira, Dios nos ama más que a nada. Él coronó su creación con el hombre y la mujer, con la humanidad. Nos dotó de capacidades, de sensibilidades, pero sí Dios no convive con el pecado. Exacto. Y yo siempre enseño que Dios no le agrada el pecado porque te destruye a ti. Dios no le agrada el pecado porque te destruye a ti. Y nosotros mismos preguntamos, pero es que hay tantas cosas que son pecado. ¿Y por qué esto sí, esto no? Sencillamente Dios ha establecido límites que tienen que ver con la salud integral nuestra. Y hay cosas que no nos convienen. La Biblia dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y el pecado que no agrada a Dios, porque a ti te gusta que te mientan, No, para nada. que te traicionen, No, que te roben. no. Entonces, esas son cosas que emanan de la maldad, que también la Biblia dice que pecado no es lo que tú haces, sino lo que sale de tu corazón. Él decía, no es si tú no te lavas las manos para leer la Biblia o no te arrodillas 20 minutos o te sacrificas, no. Es que hay en tu corazón que está provocando el que tú puedas mentir, ser infiel, dañar. Esto no agrada a Dios. Y sí, crea una distancia Sí, con Dios. claro. Porque quien te ofende, quien te daña, tú vas a tomar distancia. Totalmente. Esta pregunta es muy común. ¿Por qué muchas veces oramos por algo con fe y no pasa nada? Porque Dios responde de diferentes Ujú, maneras. ujú. Dios responde sí, no No, o espera. Sí es lo que tengo para ti. No, te tengo algo mejor. sí. Espera, te estoy preparando para recibir lo que te tengo preparado. Entonces,
nosotros que estamos en esta era de microondas Queremos todo para y de allá. WhatsApp y de todo rápido, que ni siquiera un post lo podemos ver entero, sino que vamos pasando y oímos algo y Ujú, le damos. ujú. Entonces, en esa inmediatez nos hemos hecho mucho más impacientes. Pero Dios es un Dios de que lo que busca es formar nuestro carácter, lo que busca es prepararnos para valorar lo que Él tiene para nosotros, no dárnoslo como niños caprichosos en el tiempo nuestro, sino en su tiempo que es perfecto. Exacto. ¿Qué significa tener una relación con Dios? Tener una relación con Dios es conocerlo. Muchas personas dicen, yo amo a Dios o yo creo en Dios, pero no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Nadie puede amar lo que no conoce. Exacto. Y puedes conocer a alguien si nunca te has comunicado con esa persona. Ujú. No, necesitas saber qué siente, qué le gusta, experiencias de vida. Por eso es que Dios se le conoce a través de su palabra. Él nos dejó la Biblia para que nosotros podamos ver cómo los hombres y mujeres de Dios de la palabra se relacionaron con Él, cómo pecaron, cómo cayeron. En la Biblia no se oculta el pecado de ninguno, Nada. pero sí se deja ver para ver también la misericordia de Dios y cómo los levantaba. A medida que nosotros conocemos a alguien, podemos confiar en esa persona, podemos ser agradecidos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos tener una relación, porque el primer mandamiento, ¿te acuerdas cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que no se trata de ir a la iglesia, de dar tu diezmo, de pagar una ofrenda, se trata de amar. Y amar indica relación. Así es. Pastora Nina, ¿puede uno sentirse vacío, triste, siendo cristiano? ¿Y qué hacer si pasa esto? Sí, puede Ujú. sentirse vacío, puede sentirse insatisfecho. Y esto solamente habla de una mayor necesidad de comprender su vida a la luz de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que seamos transformados. Eso está en el libro de Romanos. Tiene que darse una transformación en el hombre y en la mujer que comienza una relación con Dios. Pero esto no es instantáneo, como estamos hablando. No. Es un proceso en el cual dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué nos hace sentirnos insatisfechos? La falta de conocimiento, la falta del entendimiento de Dios, el querer llenarnos de lo que nos sacie, pero cuando tenemos la convicción, sobre todo, de que Dios nos ama, de que Él está en control y tenemos la fe de que sus planes son buenos para nosotros, entonces, aún en medio de la frustración, aún en medio de la ansiedad y de la desesperación, entonces volvemos atrás y Exacto. decimos, Señor, tu palabra dice que tú cuidas de mí, Ujú. que tú Amén. estás en control de todas las cosas, que pueden pasar muchos problemas los que te aman, pero que de cada uno de ellos tú los librarás. Es la fe que te hace permanecer, que te hace mirar hacia adelante. Y muchas veces la gente me pregunta, sabiendo que yo estoy pasando prueba, proceso terrible, ¿y cómo tú Sí, estás? porque entienden que los pastores son seres perfectos, que no le pasa nada malo, pero no. No, 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 porque evidentemente el pastorado es mi llamado, es mi Ujú. vocación, pero yo soy una mujer común y De corriente carne y hueso. y tengo situaciones, tengo pruebas, puedo tener algún diagnóstico en mi vida, pero dentro de ese diagnóstico, dentro de ese problema, esa aflicción, el yo saber que Dios está por mí, que Él me cuida y que yo puedo recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente si confiando en Él. Dice, siempre digo que la paz no es la ausencia de problemas, la paz es la presencia de Dios. Amén, así es. Vamos a hablar de la Iglesia Global Internacional, que usted es la pastora. ¿Qué corriente del cristianismo pertenece y cuál es su enfoque principal? Bueno, nuestro enfoque es predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pienso que Jesús, que vivió 33 años y solo 3 hizo ministerio, fue
el regalo, el anuncio de Dios desde el Génesis de un plan de salvación para el hombre. Y como toda iglesia, llevar al ser humano, a los jóvenes, a las parejas, los matrimonios, a hacer de Jesús el centro de su vida, va a cambiar su historia, va a cambiar su cosmovisión. Y esto es el motivo, es el propósito de nuestra iglesia. Somos una iglesia de familia, somos una iglesia de muchos jóvenes y Bastante. la línea que lleva es una línea que entre los anglos se llama carismática. Es una iglesia que no tiene denominación, no está bajo un concilio, pero que sí fue fundada hace 40 años con el llamado de Dios a una mujer que sí se preparó y nos hemos preparado, ¿verdad?, en seminarios teológicos, estudiando la palabra, pero que el mayor enfoque es una vida práctica desde la fe. ¿Y qué la hace de especial alante de las demás congregaciones? Bueno, Evelyn, esa es una pregunta que tendría que contestar alguien más, pero hay diferentes... Yo eh, sí sé. ah, Yo ¿Por sí qué tú sé. sabes? Wow. Como todo, como toda, bueno, la mayoría de las personas, uno viene de la iglesia católica, cuando uno crece, uno va viendo cosas que dicen, bueno, como que no estoy entendiendo muchas cosas de la iglesia, no conecto, entonces lo que hago que simplemente no voy. Cuando yo llegué a Global, yo vi que yo podía ser yo y que no me sentía juzgada, que había algo que me conectaba y que no trataban de relación, no trataban de hablar de religiones, sino de la palabra de Dios. Y eso me encantó. Sí, porque es que la palabra es lo que transforma. El tú conocer un Dios, que es un Dios que te recibe, que te acepta, Ujú. que te ama tal como tú eres, pues te hace sentir especial como eres. Y pienso que nuestra iglesia es una iglesia que llama tanto a los jóvenes también porque tenemos un mensaje muy llano, una forma de transmitir sin religiosidad, sin reglas, sin rituales que conecta mucho a la Ujú. persona para entender lo que dice la palabra, porque la Biblia, Evelyn, no es un libro, la Biblia es una biblioteca. Y para poder estudiar esa biblioteca tienes que ir de la mano con aquellos que ya te llevan ventaja porque han estudiado la palabra, porque conocen el marco teórico, conocen la vida de quienes fueron los escritores y todo lo que Dios quiere transmitir a través de los tiempos. Fue escrita por muchos escritores en diferentes épocas, fue escrito en un lapsus de 1600 años y evidentemente nosotros necesitamos estudiarla, pero para Global es un mensaje directo, cargado de novedad y llano, que puede llegar a todas las edades. Pastora, para finalizar, la iglesia tiene algunos ministerios, sé que sí, para jóvenes, familiares y para personas en necesidad. ¿Cuáles serían? Y también sé que pronto tienen un evento de preciosas, Sí. invaluable. Entonces, hábleme brevemente para finalizar. Bueno, sí tenemos diferentes ministerios. Ministerios no son más que áreas de Ujú. servicio para matrimonios donde dan conferencias, charlas que puedan enriquecer la relación de pareja en sus diferentes etapas. También hay ministerios de adolescentes para niños de 13 a 17 años, de jóvenes. Y tenemos también un ministerio que ha sonado mucho porque ha crecido mucho, que es Bastante. el Ministerio Preciosas de Dios, que prácticamente es ese espacio mujer que nació de la sala de hogar de una mujer con sus amigas y que ya hoy alcanza más de 1000 mujeres cada martes reuniéndose eh, a estudiar la Ujú, palabra de Dios, a compartir testimonios y a orar juntas. Este próximo octubre, 24, 25 de octubre, vamos a tener un evento, el cual nombramos, ujú. se llama Invaluable, entendiendo que la mujer no hay nada que pueda tener que le dé valor o que pueda lograr, sino que ya su valor Dios se lo dio a través de Jesucristo y que ha depositado todo lo que ella necesita para ser una mujer capaz, una mujer vencedora a través de Cristo Jesús.
Pastora, yo hubiese querido tener más tiempo, porque sé que usted tiene un testimonio de proceso buenísimo, pero usted va a venir de nuevo y vamos a hablar de ese testamento, de ese Claro. testimonio, de qué testamento, testimonio. De verdad, Pastora Nina, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Gracias a ti por recibirme siempre. y me gozo que estés con esa disposición Ujú. y ese deseo de compartir lo que es bueno, lo que has Claro que recibido, sí. que es el poder crecer, no en una religión, sino en una relación real, Exacto. genuina e íntima con tu Señor. Gracias, Pastora. Gracias a ti. Lo que